Todos en alguna ocasión hemos hecho algún trámite que nos ha dejado pensando, ¿era necesario? ¿O todos estos requisitos son necesarios para lo que quiero obtener? Creo que en la vida todos hemos hecho algún trámite ante alguna dependencia gubernamental o ante cualquier tipo de autoridad en el cual nos hemos quedado con esa sensación. ¿Hasta dónde es realmente necesario esto? Pues bueno, creo que todos hemos tenido una experiencia así. Por ejemplo, yo recuerdo mucho en mi época de estudiante en la preparatoria oficial, al inicio de cada semestre teníamos que llenar una forma rosa que tenías que llevar al banco, te la sellaban con el pago y después teníamos que regresar ante la propia escuela a entregarlo. Si tú no entregabas esa famosísima forma rosa, inclusive podrían nulificarte tu inscripción para ese semestre. Al final de cuentas, te quedas pensando, ¿esa forma rosa era necesario? Y ahora a la distancia, me ha tocado conocer en algunas instituciones en donde el alumno pues, no necesita ni siquiera inscribirse cada semestre. Mientras él no manifieste que ya no va a seguir estudiando, la universidad lo considera como parte de su alumnado. No es necesario ni que presentes la forma, ni que hagas No, simple y sencillamente, si tú no cubres las cuotas de inscripción en el momento en el que debe de ser o la colegiatura, pues te pueden cargar algún tipo de interés. Pero nunca se pone en riesgo tu calidad de estudiante o la posibilidad de que acudas a estas urnas. Por eso, precisamente, este es uno de los temas más importantes, la mejora regulatoria. Una de las maneras para poder acotar los riesgos de corrupción tiene que ver con la aplicación de ciertos mecanismos y procesos de mejora regulatoria en todos los ámbitos. En esta ocasión platicaremos acerca de cómo podemos generar algunas ideas que nos ayuden a implementar la mejora regulatoria de manera más sencilla y de manera más fácil. Recordemos que en la medida en que nosotros hagamos pequeños cambios dentro de los procesos, podemos obtener grandes resultados. En este sentido, hablaremos de algunas ideas sobre cómo generar menos trámites. Menos trámites nos implica a que sean los procesos más sencillos. Una de las primeras ideas puede ser el contar con eliminar algunos trámites que no tienen razón de ser. Por ejemplo, yo les decía este caso de la entrega de una forma rosa. Posteriormente me tocó trabajar dentro de la Contraloría de la Universidad. En algunos análisis descubríamos que esa forma rosa, su única finalidad era ser archivada. No tenía por finalidad obtener algún registro, pues evidentemente ya existían sistemas electrónicos que hacían que los alumnos ya estuvieran dentro de las listas. A final de cuentas, pues esa forma rosa pues era una forma de comprobar que se había hecho el pago y que se iba a inscribir. El hacer o eliminar este trámite realmente no hacía ningún aporte o no hacía ninguna consecuencia para la vida académica de los alumnos. Entonces, una de las primeras ideas puede ser eliminar los trámites que no nos aporten nada. Otra segunda es implementar instituciones como la afirmativa ficta o convertir algún trámite en algún aviso. ¿Qué quiere decir esto? Pues por ejemplo, cuando nosotros vamos a desarrollar, no sé, un empleo o un nuevo negocio, por ejemplo, pues bueno, no es lo mismo que yo vaya y le dé a la autoridad mi aviso de inicio, en donde única y exclusivamente vaya y le diga, voy a empezar operaciones para que en tu registro administrativo ya me tengas como un negocio vigente. A diferencia de ir a pedirle un permiso para poder iniciar operaciones. Estas dos figuras, tanto el cambiar un aviso, a cambiar a un aviso, un trámite o establecer la afirmativa ficta, reducen el tiempo de espera que tendría el ciudadano para obtener una respuesta por parte de la autoridad. Y a la autoridad, pues bueno, le da oportunidad de que pudiera actualizar sus registros administrativos y con eso, pues simplemente no necesitaba emitir una nueva respuesta. Estas dos pequeñas acciones también podrían reducir
en mucho los tiempos de espera de los ciudadanos. Otra acción que podemos hacer en materia de trámites tiene que ver con las respuestas inmediatas, es decir, lo que en algunos teóricos han llamado justicia de ventanilla, ¿no? En donde tú acudes ante la dependencia y en ese mismo momento la persona que te está atendiendo tiene la posibilidad de decidir o de decirte: su trámite se ha completado, aquí está su permiso. Como por ejemplo, cuando nosotros vamos ante el registro civil a solicitar un acta de nacimiento, pues hacemos el pago en caja, llegamos, nos formamos, nos dicen: y aquí está su acta. En la medida que nosotros tengamos elementos o trámites que pudieran hacerse de manera inmediata, en esa medida también podremos facilitarle la vida a cualquier ciudadano. Recordemos, la intención es que tengamos menos trámites o más sencillos. Otra de las acciones, otro de los rubros en los cuales podemos generar acciones tiene que ver con los procesos. Dentro de cada trámite o dentro de cada servicio que brinda la administración pública existe un proceso. Dentro de estas acciones, lo primero que podemos hacer es eliminar requisitos que sean innecesarios. Por ejemplo, ¿para qué pedimos un comprobante de domicilio y una credencial de lector? Si de pronto sabemos que es la misma actividad, ¿no? ¿O para qué pedimos un acta de nacimiento y una CURP? El día de hoy, el sistema de actas de nacimiento es el que da nacimiento a la CURP. Si tú no te generas una CURP por internet, pues eso quiere decir que tu acta de nacimiento tiene algún problema. Entonces ya con la CURP, pues eliminaríamos inclusive el requisito de generar un acta de nacimiento. Sin embargo, pues muchos de nuestros procesos, muchas de nuestras leyes aún piden ambos requisitos para poder obtener un trámite. Otra de las acciones que podemos generar en esto es fusionar trámites. De pronto vemos nosotros que hay muchas dependencias involucradas cuando generamos un negocio, cuando queremos hacer un fraccionamiento, cuando queremos construir. ¿Qué es lo que podemos hacer? Pues establecer mesas de trabajo en donde todas las dependencias involucradas puedan pedir hacia los solicitantes, hacia los particulares que van a solicitar algún trámite, pues cuáles son los requisitos, ¿no? Un dictamen de movilidad, un dictamen de desarrollo urbano, un dictamen de medio ambiente, y al final del día podría, a través de esta fusión de trámites, en uno solo darle todos los permisos correspondientes. A final de cuentas, la administración pública trabajaría lo mismo porque son las mismas dependencias involucradas, únicamente no estaríamos que pídele un trámite para esto, que pídele o tener que hacer la misma relación de trámites y requisitos ante tres dependencias diferentes. Otra de las acciones que podemos implementar es ampliar los plazos de vigencia de los trámites o servicios que se otorguen. Por ejemplo, si tú tienes un permiso para la venta de bebidas alcohólicas, se trata de un permiso que se tiene que refrendar anualmente, pero no es necesario que anualmente estés pidiendo que ese permiso suba a ayuntamiento y te lo autorice. Simple y sencillamente con el pago, pues se podría prorrogar, que se entiende que estás cumpliendo. La autoridad sigue teniendo sus facultades de verificarte. La autoridad puede en cualquier momento llegar a tu empresa y verificar que estés haciendo las cosas bien. Pero con esto se evitaría que tú estés cada año haciendo el mismo trámite y que también eso haga que la autoridad pues esté tardando, porque a inicio de año recibe 200 trámites sobre lo mismo. Entonces, en este sentido, el ampliar estos plazos de vigencia de ciertos trámites o permisos que se otorguen también podría ser una acción que mejore estos procesos. Otro de los rubros también en donde tenemos una gran área de oportunidad tiene que ver con la tecnología. Si nosotros logramos que nuestros trámites estén tecnificados de principio a fin, pues vamos a hacer que el ciudadano desde su casa lo pueda generar, ¿sí? Digitalizar un trámite de punta a punta es algo que nos puede facilitar. Si nosotros sabemos que para la emisión de una licencia de manejo, de una, ¿cómo podemos decir?, de algún permiso necesito meter pues un certificado médico, una fotografía, y yo las voy haciendo en internet, pues única y exclusivamente me va a llegar mi aviso de que puedo pasar a tal día por la impresión de mi trámite o de mi credencial. Y con eso pues el particular ya se ahorraría tiempo, se ahorraría vueltas, se ahorraría todo el costo que le implica el estar yendo a visitar a la autoridad. Este tipo de acciones pues
se digitalizan o harían que inclusive los registros administrativos pudieran estar actualizados. Otra de las acciones que podemos generar es generar formatos en línea, que sea el propio ciudadano el que nos ayude a estar capturando sus datos. En la medida en que menos manos le metan a una base de datos, pues en esa medida los datos van a ser más confiables. Si nosotros desde internet logramos que el ciudadano capture adecuadamente su nombre, capture adecuadamente su identificación, pues nuestra base de datos siempre estará actualizada. Con eso lograremos que ya no haya una persona o que no haya capturistas dentro de las dependencias que estén capturando los mismos datos con una posibilidad de que pudiera existir un margen de error. Esta también es una acción que hace que en la medida de que menos manos le metan a los registros administrativos, pues esos registros van a ser más fiables y vamos a hacer las cosas mucho más sencillas para los ciudadanos. Tenemos que entender que entre menos manos hay menos margen de error. Entonces, como vimos, pues la mejora regulatoria implica que entre menos trámites, más sencillos, mejores procesos, más rápido, y entre menos manos se involucren en un registro, va a haber mucho menos errores. Todos estos son pequeñas ideas o pequeños cambios que muchas de las veces cuando hablamos del concepto de mejora regulatoria imaginamos que tenemos que estar presentando estudios, contratar consultores, pero que al final del día estos pequeños cambios, si los llevamos a la práctica, podrían generarnos grandes resultados. Yo los invito a que aprobemos, investiguemos y hagamos que estos pequeños cambios nos den los grandes resultados que esperamos.